mejor herramienta legal para que se pueda garantizar que se cumpla tu voluntad en el momento de tu fallecimiento es, sin lugar a dudas, un testamento. Este documento permite determinar, de acuerdo con nuestra última voluntad, quiénes serán el propietario o los propietarios de nuestros bienes. La elaboración de un testamento es un acto de amor, pues el documento evita a todas nuestras familias, a todos nuestros seres queridos, los gastos y molestias innecesarias hacia todos nuestros familiares. Pero para poder saber por qué es recomendable hacerlo, cómo se solicita, qué se necesita, esta noche me acompaña Alfonso Cermeño. Él es notario público y además preside la Comisión de Asuntos Americanos. Quédese conmigo esta noche, el programa, les aseguro, va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Hace pocos días, en México y en varios países del mundo, se celebró de alguna manera el Día de Muertos. Celebrar la muerte, sí, pero tomar conciencia de lo que implica una muerte, eso es amor hacia la gente que uno va a heredar. Bienvenido, mi querido Alfonso Cermeño. Gracias por estar conmigo esta noche. Muy amable, mi querida Lolita, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Eso que tú mencionas casualmente, pues es verdaderamente maravilloso y ojalá y todos pudiéramos eh, hacer ese anexo, digamos, de testamento, el testamento que generalmente pues habla de la parte inmobiliaria, de lo Correcto. que tú vas a establecer como son los legados o la herencia. Hace un momento veíamos algo que se menciona respecto a los legados, y un legado es algo específico que yo quiero dejar a alguien. Tú, por ejemplo, puedes decir, sí, yo le dejo el departamento tal a mi nieta tal, o el coche que sea de mi propiedad a mi nieto fulano de tal. Y establezco como herederos de todos mis demás bienes por partes iguales a todos mis hijos, o en proporción del 50% a uno, que es el que más me atiende, un 25% a otro, un 15% al otro y otro 10% a otro. En fin. Depende de cómo se porten, porque también ese es un punto bien importante. O sea, muchos hijos creen que la muerte de un padre o de una madre es un cheque al portador. No, esto es importante señalarlo, porque todo en esta vida se gana. Puedes tener hijos que te quieran, que te atiendan, que estén pendientes de ti, o hay otros que nada más están pendientes de ti porque creen que te van a sacar algo. Entonces, aquí es muy, muy importante saber definir y conocer el corazón de cada uno de tus hijos para ver qué le dejas a cada quien. Mira, yo tenía un señor conocido, un viejito, que llegaba cada semana a cambiar su testamento. Yo le Mira, decía, pero ¿por qué lo cambia usted tanto? Él no tenía hijos y entonces una semana hacía un testamento a favor de un sobrino, la siguiente semana otro sobrino, la siguiente semana iba por otro sobrino y decía que me cuiden por interés. Yo le decía, bueno, pues será por interés o por el capital, porque por lo visto usted le va dando un testamento a cada uno de ellos y si se portan mal, pues automáticamente lo revoca. ¿Cuál claro, vas a funcionar? Pues el último. Pero claro. lógicamente ahí entonces uno puede ir cambiando el testamento de acuerdo a las condiciones y a las situaciones que se vayan presentando, ya sea con los hijos, con los nietos, con los familiares cercanos, porque México sí permite que yo pueda dejar mis bienes a favor de cualquier persona. No necesariamente tengo que mencionar a mi cónyuge o a mis hijos. Puedo decir que establezco a la beneficencia, puedo establecer a una institución de asistencia privada. A una fundación, a donde tú quieras. Claro. Cuando dicen es que dejó todos los perros, no, no están todos los perros, es una institución de asistencia privada dedicada a los perros, ¿no? O a los caninos, o a los gatos, o a lo que haya Claro, sido. No dejó a sus gatos, pero sí a una institución y eso lo permite y lo autoriza la ley. Entonces, de ahí que sea tan importante que no se donen los bienes en vida, que se eso es muy conserve. importante lo que es. Claro, siempre tiene uno que conservar los bienes
para después de la muerte. O sea, el hacer un testamento que funciona una vez que la persona ha fallecido. Y Correcto. entonces sí, ¿qué bienes hay? Pues no lo sabemos porque nadie podemos saber qué bienes vamos a tener al momento del fallecimiento. Porque a lo mejor compramos ciertos bienes, pero los tenemos en un contrato privado y no los hemos adjudicado. O a lo mejor falleció, tú mencionas que tu querida mamá, y no te has adjudicado los bienes, o no sabías que tu mamá tenía ciertos bienes en copropiedad con una tía y que posteriormente te enteras, y entonces esos bienes tú no los habías incorporado a tu sucesión momentáneamente. Entonces, ¿qué bienes vas a tener? No lo sabemos. Y aún Claro, pueden aparecer bienes después del fallecimiento porque estos no fueron incorporados al patrimonio. Entonces, sí correcto. es muy importante el establecer legados, herederos, albacea la persona que se va a encargar de tramitar la sucesión. O sea, es más o menos, para que se entienda por cualquier persona, un apoderado para después de la muerte, que viene y dice, a ver, ya falleció mi mamá, ya falleció mi papá, vengo a tramitar la sucesión, hay estos bienes, hago este inventario, hago esta adjudicación y voy a adjudicar este departamento que dejó mi mamá como legado a fulano de tal, este legado que dejó, este coche que dejó a mi sobrino, el nieto fulano de tal, estas alhajas o estos bienes muebles personales de mujer que ella decidió que todo eso fuera sus efectos personales para sus nietas porque sabía que no era la que no era No la la que quería. quería, no era la que quería, entonces a lo mejor dejó todas sus nietas y entonces ahí pues habrá que hacer en qué porcentajes, un inventario, a lo mejor evaluar si este juego de aretes con este otro y establecer una partición entre ellos, en fin, son situaciones muy importantes que se pueden hacer y que se deben hacer. Eso es muy Encontramos, importante lo que tú mencionas, sobre todo hacerlo en el momento en que todavía uno se siente bien, porque ese es un punto importantísimo, porque no va a faltar cualquiera de los posibles herederos que digan, no, pues es que ya mi mamá estaba mal, ya andaba desvariando y ya, no, 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 no. Cuando está uno en pleno uso de sus facultades mentales para poder finalmente tomar las decisiones con un alto sentido de responsabilidad, de acuerdo a lo que cada quien se haya ganado, que eso claro, es bien importante. gracias a Dios hoy ya no se requieren testigos. Si el notario considera que la persona se encuentra en su sano juicio, puede Claro, automáticamente hacer el testamento ante notario sin que vayan los testigos. Por tanto, entonces no habrá tres personas que puedan ir a decir, es que tu mamá o es que tu abuelita ya hizo un testamento y dejó como heredero a fulano sultano. Pues no, el testamento se hizo en forma privada y exclusivamente ante el notario, y el notario tiene obligación de guardar el secreto profesional. esto que estás Imagínate. diciendo también es muy interesante porque fíjate que me han comentado en varias ocasiones, incluso mi marido me decía recientemente, me decía, no le digas a nadie lo que le vas a dejar, no les digas, ¿por qué? Porque estás creando una serie de antemano, una serie de expectativas o una serie de rencores hacia aquellos que no vayas a heredar, ¿no? Y entonces no necesitas nada de esto. O sea, tú haz tu testamento, guárdalo y el día que ya no estés, pues saldrá tu testamento y ya a cada quien lo que le toque, lo que hayas querido dejar. Yo creo que no es mala idea. Si de algo estamos seguros es que todos nos vamos a morir, pero cuando no lo sabemos. ¿Qué tal si ese hijo a quien yo le doné las bienes o a la hija muere y resulta que su heredero es su cónyuge y llega el yerno y me dice, vámonos para afuera, suegra o suegro, porque esto es mío y usted no Imagínate. tiene nada que ver? Por eso los bienes hay que conservarlos hasta después del fallecimiento. Para eso es el testamento. Recientemente tuvimos septiembre, mes de testamento. Esto también se hizo a nivel nacional y a nivel internacional, ya que los consulados tenían obligación también de verificar que efectivamente se hicieran estos testamentos a bajo costo y con reducción en los derechos que se pagan en el archivo de notarías y en el archivo de disposiciones de última voluntad. Esto nos permite saber que si tú casualmente hiciste un testamento estando por allá, si llegaras a faltar,
En el momento que alguien inicia tu sucesión y pide informes al archivo de notarías, se va a saber que el último testamento que tú hiciste fue el otorgado en el consulado de tal lugar. Aún cuando hayas otorgado en el Distrito Federal, en el Estado de México, en Torreón, cuando viviste por allá, en donde hayas estado, hayas otorgado testamentos, el importe es el último, salvo que hubiera en alguna situación irrevocable, como puede ser, pues, un reconocimiento de un hijo. Seguramente, pues, solo esto casi se da en el caso de los hombres, porque en Sí, el por caso de las supuesto, mujeres, porque todos ahí sí no tenemos duda, los hijos. ahí sí no tenemos ninguna duda, por supuesto. Oye, a ver, cuéntame, ¿cuál es el procedimiento para explicarle a todo nuestro auditorio en el momento en que tú llegas a la oficina de un notario y dices, a ver, quiero hacer mi testamento, ¿qué tengo que hacer? Mira, el procedimiento es muy sencillo. Yo recibo a la persona, automáticamente en la recepción ya le pidieron su identificación y de la identificación sacan el CURP. Cuando entra la persona conmigo, yo ya capturé el nombre, le pido el nombre de sus padres, le pido la fecha de su nacimiento, su estado civil, su ocupación, el domicilio, su CURP y si estuvo casado, cuántas veces, cuántos hijos tiene, si son mayores de edad y después de eso, si no tiene ninguna otra relación de concubinato, que haya firmado convenio de convivencia, lo que sea, toda esa información la capturo en la computadora delante de la persona e inmediatamente le pregunto si hizo o no testamento. Si otorgó testamento, lo relaciono. Si no recuerda el número, también hago mención de eso y ya de ahí me voy a las cláusulas. Y entonces sí empiezo a preguntar, bueno, ahora sí, ya sabemos con quién estuvo casado, si está casado en sociedad conyugal o separación de bienes. Es muy importante saber, cuando me dice que es sociedad conyugal, le digo, recuerde que usted solamente dispone de lo que es de usted. Si está casado en sociedad conyugal y los bienes los adquirió usted, por sucesión, o sea, por herencia, donación, legado, donde la fortuna, no van a ingresar a la sociedad conyugal. Correcto. Pero si se casó antes de la ley Robles, generalmente todos los bienes ingresan a la sociedad conyugal. O sea, si yo me casé después del 2000, entonces sí puede ser la situación. Sin embargo, las capitulaciones son las que establecen si entra o no a esa sociedad conyugal. Y fíjate, aún en separación de bienes, una mujer que se dedicó al cuidado de los hijos, que se dedicó a la atención del hogar, puede pelear el 50% de los bienes. Entonces, esto que mencionas me parece fundamental porque nos abre un panorama que la gente desconoce. Esa es la verdad, la gente desconoce todo esto y yo te quiero agradecer enormemente que hayas estado esta noche conmigo porque tenemos tema para largo, pero tú sabes que el tiempo es nuestro mayor enemigo. Así que, mi querido Alfonso, te mando un abrazo con todo cariño. Te agradezco muchísimo y no se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para dar frente a todos. Muy buenas noches. Buenas noches.